en esta mañana, quiero hablar con ustedes sobre 3 prisioneros de guerra. Quiero hablar de guerreros en la fe. Quiero hablar de prisioneros que usualmente se encuentran en la iglesia y son los prisioneros más comunes en la iglesia cristiana de hoy. El primer prisionero que quiero hablar es el prisionero al tiempo. Nathan, te tengo que decir algo de Nathan. Nathan era un hombre de Dios. Nathan buscaba al Señor, encontró a Dios y toda su vida cambió. Y él por unos meses empezó a darle todo su tiempo a Dios. Y empezó a buscar de Dios. Tenía un lugar a donde él iba y él buscaba de Dios. Él pasaba tiempo con Dios, tenía una intimidad con Dios cercana. Iba en su carro platicando con Dios como que eran amigos. Pero después de un tiempo, Nathan se puso a preocupar por las cosas de la vida, por las cosas comunes, como cómo voy a proveer a mi esposa, cómo voy a hacer con lo de la escuela. Tengo trabajo, ya estoy bien ocupado, estoy en 3 diferentes ministerios. Y poco a poco el enemigo usó el tiempo para quitarle la intimidad a Nathan. Y poco a poco él empezó a perder la intimidad y la comunidad que él tenía con Dios. Y se hizo un esclavo al tiempo. Porque lo primero que el enemigo quiere atacar no es tu carro, no es tu trabajo, no son tus hijos, es tu tiempo. Cuando el enemigo puede atacar tu tiempo, él te tiene entero. Porque si él puede quitarte el tiempo que tú pasas con Dios y la intimidad que tú pasas con Dios, él ya te ganó. Ni tiene que atacar a tus hijos, no tiene que atacar ni a tu trabajo ni a nada. Con solo robarte el tiempo, él te puede tener como un prisionero espiritual. La primera cosa que el enemigo hace es que si no te puede detener, y si tú eres un cristiano y estás buscando las cosas de Dios, y si no te puede detener, te pone más cosas encima. Te pone más cosas encima, más responsabilidad, más ministerios, más iglesias que pastorar, más responsabilidades en el trabajo, promociones y cosas que te tienes que preocupar para que no te detengas. Y después él te detiene tu relación con Dios en esa manera. Te quiero hablar de 2 de Samuel 11, versículo 1. Aconteció el año siguiente, dice, en el tiempo que salen los reyes a la guerra, esto es muy importante, que David envió a Joab junto a su siervo y a todo Israel, y ellos derrotaron a los amonitas y se sentaron a Rabá, mientras David se quedó en Jerusalén. Un día, al caer la tarde, se levantó David de su lecho y se paseaba sobre el terrado de la casa real, cuando vio desde el terrado a una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa. Y yo no te tengo que contar cómo esa historia acaba, pero déjame te digo unas cosas de esta historia. David, la palabra de Dios dice en Salmo 5 que él se levantaba todas las mañanas y empezaba a buscar de Dios, empezaba a adorar a Dios, empezaba a cantarle cánticos a Dios. Pero pasó mucho tiempo de ganar victoria tras victoria tras victoria. Y si tú lees en 2 de Samuel 10 y 9 y 8, vas a ver cuántas victorias había ganado David. Pero en capítulo 11, David llega a un punto en su vida que ya dice que no se tiene que parar ya más a buscar el rostro del Señor. Y la palabra de Dios dice que en el tiempo que salen los reyes a la guerra, él se quedó dormido. Él se quedó en Jerusalén. Y después fue cuando el enemigo entró y le puso una tentación. Y después versículo 2 dice: un día al caer la tarde se levantó David de su lecho y se paseaba sobre el terrado de la casa. Si tú entiendes que ese eres tú, que cuando tú no buscas al Señor y cuando tú no pasas tiempo con Dios, el enemigo puede astutamente venir y entrar a infiltrar tu vida privada. Y ahí empieza la tentación. Cuando tú abandonas tu lugar
de oración, cuando tú abandonas tu lugar de adoración. Y le quiero hablar a los hombres de la casa. Como dijo el pastor esta mañana, los hombres tienen la responsabilidad de pararse por la mañana y bendecir a su hogar, buscar a Dios, porque a ellos le pertenece esa responsabilidad. Pero cuando dejas tu tiempo y cuando te esclavizas, como Nathan lo hizo con su trabajo y con todas las cosas que él tenía, el enemigo empieza a entrar y empieza a tentarte hasta que tú caes. Pero yo te vengo a decir en esta mañana que todavía tienes tiempo para buscar el rostro del Señor. Si todavía tienes aliento en ti mismo y tienes una voz y tienes una casa y tienes un tiempo para separar, todavía tienes una oportunidad para buscar de Dios. Todavía puedes regresar a donde Dios te tenía antes. Apocalipsis 2 versículo 4 dice: una cosa tengo contigo, contra ti, que has dejado tu primer amor. Hermanos, Dios quiere que regreses a tu primer amor. Quiere que regreses a tu primer amor. A Nathan ya no puede, él ya no puede regresar, ya está muerto, ya no puede regresar, pero tú todavía tienes oportunidad. Job capítulo 1, si estudias esa palabra, ese versículo, vas a ver que Job era un hombre que siempre, todas las mañanas se levantaba y él ofrecía sacrificio por su familia. Él se paraba y él agarraba a un cabrito o a un animal y lo sacrificaba para el Señor. Y eso protegía su casa. Por eso él era el hombre más rico de esa tierra. Y es interesante, hermano, que la primera cosa que el enemigo toca cuando él le permiten atacar a Job es su sacrificio, es su animal, son los animales que él tiene. Porque el enemigo sabe que si él atacaba los cabritos y los animales de Job, entonces él no iba a tener nada para sacrificar. Y entonces la cerca de protección se iba a ir. Hermanos, el enemigo te quiere robar tu sacrificio de tiempo. Cuando tú dejas de sacrificar tu tiempo en Cristo, que sea una hora en la mañana, que sea en la noche, durante tu lunch, antes comías y orabas, ahora ya nada más comes y regresas al trabajo. Yo no sé cuál sacrificio tú tienes, pero cuando dejas de sacrificar, el enemigo quita la cerca de protección de tu vida. Amén. ¿Están aquí todavía? El prisionero segundo que quiero hablar es una prisionera que se ahorcó. Es el prisionero que se ahorcó. Mateo 27 dice que entonces Judas, el que le había entregado, viendo que era condenado, devolvió arrepentido las 30 piezas de plata a los principales sacerdotes y a los ancianos, diciendo: yo he pecado, entregando sangre inocente. Mas ellos dijeron que no, ¿qué nos importa a nosotros? Allá tú. Y arrojando las piezas de plata en el templo, salió y se fue y se ahorcó. Hermanos, Judas se ahorcó porque él tenía condenación en su corazón. Él se ahorcó por lo que la gente decía de él, que era un traicionero, que él había traicionado a Jesús, su amigo. Y él no pudo contener la condenación sobre su vida, que él se ahorcó. Y Jasmine es parecida. Jasmine tenía una vida común y corriente. Iba a la iglesia, buscaba de Dios, y a veces iba y adoraba a Dios y buscaba más de Dios en momentos, y alababa y se trataba de involucrar, pero le importaba más lo que la gente decía. Que poco a poco ella dejó que las opiniones de la gente que la rodeaba ahorcara su espíritu. Judas todavía tenía una oportunidad de ser salvo. ¿Sabías eso? Judas todavía pudo haber sido rescatado, porque la gracia de Dios es para todos. No es para nada más los 11 discípulos, era para los 12.
Y así mismo Jasmine tenía esa promesa, pero no pudo superar lo que había hecho. No pudo superar su pecado. No pudo superar lo que ella había hecho cuando tenía 15 años. No pudo superar lo que le pasaba cuando era niña. No pudo superar lo que ella hizo cuando estaba con su novio. Ella no pudo separarse y se condenaba a sí misma a tal grado que se ahorcó porque no veía otra opción. No podía ver la gracia de Dios que le brindaba los domingos, que Dios quería brindarle esa gracia y le decía todos los domingos y toda vida, todos los días le decía: yo te amo así como eres, con tu pecado y lleno de mugre, así te amo, así te amo. Y el problema de los cristianos, hermanos, es que somos como Jasmine y dejamos que nuestra condenación nos hunda abajo, nos hunda a tal grado que no sentimos ni el calor ni el Espíritu de Dios. Hechos 16